Compañeros de la Fundación Wikine, espero que todos se encuentren muy bien. Continuando con nuestras capacitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, si recordamos, nosotros en la Fundación prácticamente no hemos tenido ningún tipo de accidente. Prácticamente, entre comillas, porque sí tuvimos dos accidentes el año pasado, que uno fue de un corte y el otro fue de un golpe en la mano. Entonces, es importante repasar, digamos, esta capacitación del uso adecuado de herramientas manuales. Sucede mucho que como las herramientas manuales son tan de uso cotidiano, pues ¿qué pasa? Que ya nos acostumbramos tanto a ellas que ya nos confiamos demasiado en ellas, y cuando uno se confía demasiado en algo, pues genera el riesgo de accidentarse. También un mayor número de accidentalidad está relacionado a la confianza en el trabajo, en la confianza en las actividades que uno realiza diariamente. Entonces, la confianza es un factor que puede generar accidentalidad. Entonces, a nivel del manejo de herramientas, de todo esto, hay que tener incluso un poquito de desconfianza. O más que desconfianza, es tener como esa precaución, como cuando uno va a utilizar una herramienta por primera vez que nunca conoce, uno la va a empezar a usar suavemente, va a mirar cómo se utiliza todo y la va a empezar a manejar muy calmadamente. Entonces, asimismo, de esa misma manera, así sepamos que la herramienta que utilizamos todos los días es la misma, es importante que siempre piensen que es la primera vez que la van a utilizar. ¿Para qué? Para asimismo tener total atención, total concentración, total cuidado para evitar ese factor de confianza que es lo que genera mucha accidentalidad. Esta capacitación la quiero basar en 10 recomendaciones. 10 recomendaciones que son muy importantes de todos los días tenerlos en cuenta cuando ustedes estén en su labor, en su cotidianidad, en su jornada de trabajo, para que mantengamos esos índices por el suelo que hemos mantenido en cuanto a accidentalidad y enfermedades laborales. Entonces, 10. Y también les voy a reforzar con un video que habíamos visto la vez pasada y también se los quiero dejar como para reforzar un poco esta capacitación. Entonces, hablamos de 10 puntos, 10 recomendaciones importantes para tener en cuenta en el uso adecuado de herramientas manuales, que son las cotidianas que ustedes llevan todos los días o que todos los días sacan a trabajar. Entonces, el primer punto, las herramientas cada herramienta está diseñada para una actividad específica. Cada herramienta está diseñada para una actividad específica. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos sucede lo del video que acabaron de ver de introducción, de cómo empezaron las herramientas, de cómo surgieron las herramientas a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, después de 2, de 3 siglos, no, años, tenemos muchos años desde esa primera aparición, digamos, del Homo sapiens hasta ahora. Imagínense cuántos siglos han pasado. Y sin embargo, muchas veces conservamos todavía esas actitudes que usaban nuestros antepasados, los Homo sapiens. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces se sale a trabajar y entonces dice, venga, ay, se me quedó el martillo, ¿ahora qué hago para el martillo? No, busquemos algo, eso con cualquier cosa martillemos. Ah, mira, aquí encontré algo, entonces vamos a martillar. Y entonces empiezan a utilizar unas cosas que no son las herramientas adecuadas. Y al no ser la herramienta adecuada, pues ¿qué va a pasar? Que muy probablemente no viene diseñado para eso, entonces va a generar un accidente, un golpe, o que se parte y pues puede tener un riesgo de corte, de lesión, por darle un uso inadecuado o por no utilizar, mejor dicho, la herramienta que sí era adecuada. Entonces me acuerdo siempre del gorilita ahí con su hueso, así como, listo, necesito martillar, necesito poner estas estacas, pero no traje el martillo. O traje un martillo de cabeza pequeñita, entonces, ¿qué hago? No, aquí yo me puedo martillar. Entonces, ¿qué hago? No, busqué otra cosa. Ah, ya encontré. Entonces ahí revivimos la escena del gorila.
Ese es el hueso de mi perrito. Entonces, cogemos lo que encontramos a la mano y ¿qué pasa? Que nos podemos accidentar. Entonces, primer punto, utilizar la herramienta adecuada. La herramienta adecuada para la actividad que van a realizar y teniendo en cuenta que toda herramienta viene diseñada para un uso específico. El segundo punto, entonces, yo tengo mi herramienta, por ejemplo, tengo mi herramienta y antes de empezar a usarla, lo primero que tengo que hacerle es una inspección, revisarla. Entonces, mi herramienta tal, entonces yo voy a revisar que el mango esté en perfecto estado, que no esté roto, que no esté reventado, que no esté agrietado. ¿Por qué? Porque al usarlo, muy seguramente me va a generar algún corte, alguna lesión. Entonces, eso hay que evitarlo. Lo mismo, voy a mirar que las puntas, que todo, dependiendo de cada tipo de herramienta, que esté en perfecto estado. Si la herramienta está en mal estado, asimismo se eleva la probabilidad de generarse un accidente. Entonces, muy importante esto, revisar, hacerle la inspección siempre antes de empezar a usar la herramienta, revisarla. Y lo mismo cuando termina la jornada del día, cuando van a guardar las herramientas, hay que revisarlas de que no hayan quedado averiadas. Si una herramienta, sea al final del turno o sea al principio del turno, se ve que está deteriorada, pues toca pasársela al encargado de la obra, a Diego, a Lina o al arqueólogo que esté encargado de decirle, no, mire, esto está dañada, entonces para que por favor la cambiemos. Y ellos pues muy seguramente lo van a hacer. Entonces, primero, seleccionar la herramienta adecuada para cada actividad específica. Segundo, hacerle la inspección diaria, de antes de empezar y al finalizar. Si tiene algún desgaste, bueno, desgaste puede tener, pero pues que esté como ya deteriorada, que ya no sirva para la función, entonces ya toca reemplazar. ¿Y cómo se hace? Se le reporta al encargado de la obra, al arqueólogo que esté encargado, y ellos van a hacer el reporte y van a pedir el cambio. Si ustedes siguen trabajando con una herramienta que está mala, pues sencillamente se están exponiendo más a accidentarse y a todas las complicaciones que trae eso. Entonces, pues no queremos eso, queremos que estén bien, que si hay una herramienta que ya se acabó por su uso, pues se cambia, sencillamente. Lo otro, el uso adecuado de los elementos de protección personal. Eso es algo muy importante. Si ustedes recuerdan uno de los accidentes fue de pronto, que fue el del corte de la mano, fue por no haber tenido de pronto los guantes. A veces se confía uno, no, esto yo no me demoro nada, entonces voy a cortar aquí, no me demoro nada. Y en ese no me demoro nada, pues puede estar el accidente. Y que muchas veces, como tenemos tantas cosas, tanto personales como a nivel del trabajo, o estamos de afán, miren, hagamos esto rapidito, uno no mide consecuencias y por hacer más, sale haciendo menos. Entonces, por hacer que nos rinda más el turno, de pronto, porque por X o Y motivo, lo que hicimos fue de pronto demorarlo, porque ya no puedo trabajar y se pausa todo esto. En un accidente realmente uno no mira quién fue el culpable o qué pasó, a nivel, digamos, de culpas. Aquí no miramos culpas, sino que nos gusta siempre mirar cuál fue la situación, pues para corregirla y para evitar que ustedes o que no se vuelva a presentar ese tipo de accidente. Lo mismo el otro, entonces ahí vimos cómo faltaron los guantes, unos guantes adecuados para que si se resbala el cuchillo, el bisturí, lo que se esté usando, pues pegue en el guante y no directamente en la mano, que sabemos que nuestra piel es muy fácil de rasgar. Entonces, muy importante, uso de elementos de protección personal. Asimismo, pues las botas adecuadas, no irse a trabajar de pronto, bueno, sabemos que allá igual verifican que ustedes estén con sus elementos, pero lo mismo, las botas de seguridad, las gafas, si ustedes saben que van a martillar, van a hacer algo, que van a golpear y corre el riesgo de que vuelen partículas, de que se proyecten cositas al golpear, pues pueden tener lesiones en los ojos, que también es un accidente que pasa mucho. Entonces, ahí es importante tener las gafas de protección cuando van a hacer ese tipo de actividades. Y lo mismo el resto de elementos de protección personal que ustedes utilizan. Y pues todo lo que tiene que ver con la pandemia, con el COVID, pues ustedes ya saben que también esos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, van tres. Primero, uso adecuado o el uso específico de cada herramienta, hay que usarla. O sea, cada herramienta darle el uso adecuado. Segundo,
¿Cuál fue el segundo? ¿Se acuerdan? Revisar antes o hacerle la inspección antes de la herramienta, antes de usarla, hacer la inspección. Tercero, el uso de los elementos de protección personal. Todos los días, no se debe olvidar. Porque si toda actividad, ya lo hemos dicho, toda actividad genera un riesgo. Y entonces, como ustedes están haciendo una actividad laboral, pues siempre está el riesgo, por eso es importante siempre usar elementos de protección personal. No lo hagan por nosotros, no lo hagan porque no le digan nada, sino háganlo porque ustedes estén sanitos, aliviados, que no se accidenten, que puedan llegar a la casa, salir, hacer mil cosas. Cuarto, las herramientas de filo. Las herramientas de filo están también dentro de las herramientas más peligrosas y como son de uso cotidiano, a veces ya no nos da como ese temor de manejarlas porque decimos, no, eso no va a pasar nada. Pero las herramientas de filo generan mucho riesgo y pues vimos que un accidente de los que tuvimos prácticamente en todos estos años, casi que fue el primero, la herramienta de filo corre mucho riesgo de generar accidente. Entonces, por eso es importante el punto anterior, uso de los elementos de protección personal. Y más que todo este punto va enfocado es que las herramientas de filo, cuando pierden el filo, ¿qué pasa? Que si uno va a cortar algo, si ustedes están sacándole punta a un palo de estos para sembrar, si le están sacando la punta para enterrarlo, si no tiene filo, pues ¿qué va a pasar? De que hay que hacerle mucho mayor esfuerzo. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hacer mucha fuerza y entonces, por toda la fuerza que hay que hacer, porque no tiene filo, corre el riesgo de que también se pele y corte alguna parte. Y este procedimiento ya se los voy a decir más adelante. Entonces, si es una herramienta de filo, pues lo ideal es antes de salir a trabajar, verificar que tenga el filo adecuado y si no, pues le sacan filo con la lima o con lo que hagan, con la piedra, con lo que utilicen en la obra, para sacarle filo y verificar que siempre la herramienta se vaya afilada. Eso lo pueden hacer al inicio del turno, normalmente que hay más tiempito. O si les gusta al final, limpiaron, la dejaron con filo para que al otro día ya solo sea llegar y cogerla. Entonces, ese es el otro el cuarto punto. El cuarto punto. Primero, seleccionar la herramienta adecuada. Segundo, revisarla, hacer la inspección de que esté en buen estado. Tercero, el uso adecuado de elementos de protección personal. El cuarto, sacarle filo. Muy importante. El quinto, ya se lo había dicho. El quinto, pues prácticamente fue el cero, el que les dije primero, que era que las herramientas que generan más accidentalidad son las herramientas manuales. Entonces aquí la recomendación del quinto punto es ponerle mayor atención y un poquito como desconfianza en el uso de las herramientas manuales. Es como utilizamos en psicología que hablamos de la mente principiante, que es como cuando yo cojo una cosa por primera vez, le tengo mucho cuidado para no irla a dañar. Entonces, ni dañar, ni de pronto que me accidente. Entonces, esa quinta recomendación es eso, el uso con cuidado, ponerle cuidado y atención a las actividades que se hacen, especialmente con herramientas manuales y especialmente, bueno, es que todas las herramientas manuales tienen casi el mismo riesgo, unas de corte, el otro de golpe, de contusión, que sabemos que fue el otro accidente que hubo, y pues todas las consecuencias, ¿no? Tanto el uno como el otro puede ser muy grave y también va a generar unos días de incapacidad, y también puede generar unas consecuencias. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El otro punto, el sexto, si yo no cargar, o sea, si yo voy a hacer una actividad y no necesito la herramienta que estoy cargando, pues lo ideal es no cargarla, dejarla en el sitio de donde se almacena, o si ya terminé, guardarla o dejársela a cargo del, bueno, ustedes en su obra pues tienen un sitio específico en donde dejan las herramientas mientras están haciendo otras actividades. Muchas veces pasa que yo tengo acá, digamos, un cuchillo para sacar puntas o para cortar algo y me lo echo al bolsillo o me lo echo por acá, me lo echo en la camisa, en lo que sea y, y lo cargo todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto estaba haciendo otra actividad y por X o Y motivo sabemos que el campo no es exactamente plano, entonces hay desniveles, hay cosas, a veces hay cosas regadas y cosas tiradas y todo eso nos puede generar que nos tropecemos, que de pronto nos caigamos y si tenemos un cuchillo por aquí en un bolsillo, nos caemos mal, corremos el riesgo que nos lo enterremos acá, si lo tenemos en el bolsillo
del pantalón en la parte de atrás, que nos vamos a enterrar, pues en las nalgas le va a quedar ahí el cuchillo clavado y entonces va a aparecer en los titulares. Accidentado trabajador en la nalga por un cuchillo mal ubicado. Entonces, eso es importante. Si no se van a usar las herramientas en el momento específico, es mejor dejarlas en el sitio adecuado. Entonces, esa es la sexta recomendación. La séptima recomendación es el almacenamiento. En el momento en que ustedes vayan a guardar las herramientas, pues ya en los procesos de bioseguridad habíamos dicho que es importante siempre desinfectarlas, limpiarlas y guardarlas. Lavarlas, desinfectarlas y guardarlas, ¿cierto? Y entonces en ese almacenamiento es importante guardarlas de una manera que sea segura. ¿Por qué? Porque primero se van a cuidar las herramientas, que duren más, que se deterioren menos. Y tercero, que muchas veces si echan las cosas ahí a la guachafanda, ¿qué va a pasar? Que cuando de pronto lo van a sacar, pues están en mala posición y se les puede enterrar, les puede generar un corte, un accidente. Pasa mucho. Ustedes dicen, no, muy bobo el que se corte sacando un cuchillo, pero pasa mucho. Si ustedes miran estadísticas, las estadísticas, la mayor cantidad de estadísticas son por cosas bobas, de estadísticas de accidentes. Entonces, por no poner cuidado, por no poner atención. Y este punto de almacenarlas es un punto muy importante, saberlas guardar en orden y cuando son armas que, digo, armas, son herramientas que generan un riesgo de corte o de lesión, pues hay que empacarlas adecuadamente. 7. Vamos a repasar los 7. Primero, seleccionar la herramienta adecuada. Segundo, hacer la inspección antes de usarla y al terminar para reportar si hay algún cambio, algún deterioro. Tercero, uso adecuado de elementos de protección personal. ¿Para qué? Para evitar cortes, lesiones, golpes, todos estos accidentes que se podrían dar. Cuarto, si tiene filo, si es de filo, sacarle filo y verificar el filo antes de empezar a usarla para evitar sobreesfuerzos y evitar que en una mala fuerza se vayan a accidentar. Quinto, que era el cero que les había dicho, que es el uso con cuidado que hay que hacerle a todas las herramientas manuales. ¿Por qué? Porque es muy fácil uno accidentarse. Entonces, ese uso está ese uso es como la atención, más que como uso, es la atención adecuada y como tenerle el cuidado adecuado que hay que tenerle a todas las herramientas manuales por el riesgo de accidentarse. Sexto, no cargarlas si no las vamos a utilizar. Si no las estamos utilizando en este momento, guardarlas donde se deben guardar. Séptimo, eso, guardarlas, almacenarlas adecuadamente para evitar que se deterioren, que se oxiden y desinfectarlas para evitar virus, para evitar contaminarnos y para evitar una lesión al volverlas a sacar. Entonces llevamos 7 puntos. El octavo punto, lo que les estaba diciendo ahorita de cuando sacarle filo, la dirección del corte. Eso ya lo habíamos dicho la vez pasada, que normalmente uno tiende a cortar hacia adentro porque se le hace más fácil. Pero mire que cuando uno corta hacia adentro corre el riesgo que si se pela va a atacar, va a golpear una parte del cuerpo y si tiene muy buen filo, porque han estado juiciosos sacándole filo, ¿qué va a pasar? Pues de que se van a cortar. Van a sacar una rebanada de brazo, un filete que nadie se lo va a comer y que sí le va a generar una incapacidad bastante grande. Entonces los cortes normalmente siempre, si ustedes miran, no, no era en este video, es en otro. Entonces, el corte normalmente siempre debe ser hacia afuera del cuerpo, que si se les peló, no tocó ninguna parte de su cuerpo, ¿sí? Entonces, si van a sacar filos, siempre hacia afuera. Y no hacia adentro, porque miren hacia dónde va el cuchillo, hacia uno. Entonces, todo hacia afuera. Y ese hacia afuera, pues hay que tener en cuenta mantener ese distanciamiento para evitar de pronto ir a lesionar a otro. Ese es el octavo. El noveno, muy relacionado al que les había dicho antes. Si no las van a usar, guárdenlas. Y si las van a desplazar de un lado al otro, entonces es el correcto transporte de esas herramientas. ¿Qué quiere decir? Que no, si son herramientas de filo, mire, que tal, llévese estos 5 cuchillos, si se los lleva así, entonces corre el riesgo de cortarse él, de cortar a otra persona. Entonces, todas las herramientas que son de filo hay que guardarlas en sus funditas, o envolverlas para que no generen riesgo de corte. Y lo mismo todas las herramientas. Siempre transportarlas en su estuche adecuado, en su cajoncito adecuado, en su tula adecuada, como las transporten, pero para evitar ese riesgo. Yo voy andando con 5 cuchillos aquí encartado y me tropecé
y quedé apuñalado por 5. Me apuñalaron 5 veces, también va a aparecer en los titulares. Muerto trabajador de 5 puñaladas. ¿Y quién lo mató? No, nadie, él mismo. Dice la gente, ¿cómo se metió 5 puñaladas? Eso es increíble, pero puede pasar. Entonces, siempre en el estuche. Y la última recomendación es el de evitar jugar con las herramientas. ¿Por qué? Porque normalmente a veces la confianza, que era lo que les decía, la confianza mató al gato, dice el dicho. Muchas veces nos ponemos a jugar con los compañeros que ya tenemos confianza, aquí lo empujamos, cualquier cosa, y si preciso él tenía el cuchillo o la herramienta mal puesta, pues se puede accidentar. Y adicional, de pronto uno jugando sin querer va a lesionar a la otra persona con una otra herramienta, y más si son de filo o cualquier cosa de estas. Entonces, durante el trabajo no es permitido jugar. ¿Por qué? Para evitar esos accidentes. Porque es muy triste que se vaya a trabajar y salga accidentado o pues salga pensionado, indemnizado, no. Salga lesionado de por vida, o bueno, puede ser una lesión leve, o inclusive puede morir, puede ser asesinado por un compañero en un juego. Ha pasado, si ustedes se ponen a mirar titulares, van a encontrar muchísima gente que murió en un juego porque lo empujó mal y cayó mal y se accidentó. Y como ustedes están cargando herramientas, pues mucho más. Y están en un sitio donde hay hartas herramientas, hay huecos, hay muchas cosas que pueden generar lesión. Entonces, no jugar con las herramientas. Entonces, recordar, esos son los 10 puntos. Espero que los tengan en cuenta. Normalmente estos son las recomendaciones, los factores como más importantes siempre a tener en cuenta en el manejo de las herramientas. Y recuerden que si van a clavar algo y se me quedó el martillo, entonces cojamos cualquier cosa, entonces no vuelvan como el gorila. Porque ¡pum!, se les va a pelar y entonces ahí va a ser el accidente. Entonces, esa es la capacitación del día de hoy. Espero que les quede ahí grabado esas ideas. Son cosas muy básicas, son cosas que ustedes dicen, venga, pero eso no es tan importante. Pero si se dan cuenta que todo esto genera accidentes, puede generar accidentes el no cumplirlo. Y tenemos pues ya 2 experiencias de 2 accidentes basados en estas 10 recomendaciones. O sea, de que falló algo de estas recomendaciones y hubo un accidente. Entonces, miren que un accidente puede darse por cualquier cosita, y esa cualquier cosita pues les puede afectar mucho su vida laboral. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas estas recomendaciones. Vamos a hacer también, como toda capacitación, tenemos que hacer evaluación. Entonces, también aquí los arqueólogos les van a pasar la evaluación para que por favor la diligencien. Muchas gracias por su participación. Cualquier duda, inquietud, hacerla saber.